Fuerte abrazo a todas y todos. Nos encontramos hoy en el encuentro número 13 de su formación en herramientas tecnológicas para el entorno universitario. Bueno, bienvenidas a todos y todos. Faltan como 2 o 3 muchachos que deben estar por conectarse. Entonces, bueno, hasta el momento hemos pasado por un proceso de formación bien interesante, como lo hemos venido discutiendo en todos estos días. Su formación es clave para su desarrollo como profesionales y hemos ido construyendo desde el primer momento, desde las primeras clases, todo el camino para que ustedes vayan presentando sus iniciativas tecnológicas, ¿verdad? Sus proyectos que están trabajando de manera colaborativa. Vimos los flujos de trabajo, vimos cómo trabajar las TICs, todo lo que son el ecosistema del hardware y software, las herramientas ofimáticas que las vimos en este módulo número 3 y hemos conversado al respecto, que les van a permitir a ustedes construir lo que corresponde a este módulo y lo que falta en el módulo siguiente. Este módulo, como ya lo hemos conversado, es el módulo del lanzamiento. Allá entró Henry y entró Nelson. Es el módulo de lanzamiento y en este módulo específicamente vamos a mostrar, ustedes van a mostrar de manera profesional su propuesta tecnológica. Chévere. Entonces, bueno, el día de hoy, los que tengan la propuesta la podemos mostrar hoy o si no, el día lunes también vamos a abrir el día lunes para que puedan también, los que no puedan presentar por cuestiones de tiempo, puedan presentarlo el día lunes y el fin de semana puedan activarse, ¿no? Entonces, chévere. Bienvenida, Jocelyn. Y bueno, ustedes dirán si tienen a alguno de ustedes la propuesta ya, como les dije, el día de hoy pueden presentar. Si ya tienen entrenado la persona que va a hacer el speech y la persona que va a llevar la presentación que realizaron con las herramientas tecnológicas ofimáticas que conversamos. Soy todo oídos. Profe. Ajá, María. Ay, Dios. Primero que nada, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Profe, bueno, sí, ya lo tenemos listo prácticamente en nuestra presentación. Pero, ay, no sé, me da como miedo. Ok, como ustedes quieran. Si quieren, vamos a hacer algo. Yo ahorita les voy a presentar algo parecido a lo que son los pitch, los lanzamientos. 2 videos para que ustedes comparen. Ustedes reflexionan, si quieren hacerlo el día de hoy lo pueden hacer, si no lo hacemos el día jueves y así les da chance a ustedes de entrenarlo. Ustedes pueden activar una reunión entre ustedes con cualquiera de las herramientas tecnológicas dispuestas y hacer la prueba para ver qué tal les va. Entonces, bueno, vamos a hacer algo. Les voy a presentar 2 videos. 2 videos muy cortos. Bueno, no son muy cortos, son largos, pero lo voy a tratar de que veamos por lo menos el arranque de uno de ellos. Y uno local y uno del lanzamiento del iPhone. Lanzamiento. Ya vamos a ver. Para que ustedes más o menos vean cómo se hace una presentación de ese nivel. Okay. Acá le voy a poner. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that
changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart, and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart, and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. Is the result of years of research and development, and of course it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them
is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. Ok, jóvenes, ¿qué les parece ese pitch o ese lanzamiento de ese producto? Candela, profe. Ahora, si no lo vendiera al colmo. Ok, fíjense algo. ¿Qué es lo importante que ustedes observen? Fue algo natural. O sea, la persona, el CEO de Apple, hace un pitch, hace un lanzamiento de un producto donde presenta una problemática que tiene la gente, resolvió una problemática y a través de tecnología construyeron su propuesta tecnológica que, bueno, hoy en día revolucionó. O desde el 2007, que hace 20 años, casi 20 años, 19 años, revolucionó el mundo de los llamados smartphones. Pone el enemigo, habla de la competencia, destruye la competencia prácticamente con un speech muy sencillo. Es muy natural, está hablando de manera natural, no está hablando tecnológicamente de las piezas del sensor del Raspberry, no, nada de eso. Le está hablando de un problema y de cómo lo solucionó su tecnología, porque más adelante lo que pasa es que es un speech de 1 hora, porque es un lanzamiento de un producto de alto nivel a corporaciones, no es una competencia, está mostrando su producto al mundo, a los inversionistas, a los tecnólogos, a la persona de a pie, para vender su producto de manera eficiente y profesional y natural. No utilizó grandes cosas. Ahora les voy a mostrar otro lanzamiento para que ustedes observen básicamente qué tal. Es un lanzamiento de un pitch. Este es de aquí de Venezuela. Hay empresas como Sanville que hacen eventos de lanzamiento de pitch para captar inversionistas y desarrollar tecnología. Ya se lo voy a colocar. Movistar. HR Studio va
Participante que representará a la península de Paraguaná. Les voy a explicar la dinámica del concurso y es la siguiente. Van a tener 5 minutos. Ok. Cada participante va a tener 5 minutos para explicar el speech. Les durante comparto para ese que vean. tiempo, que comenzará con una señal, con un beep. Van a tener ese tiempo. Exacto. Van a tener señal para indicar que están comenzando a correr sus 5 minutos. Va a ser medido, vamos a tener un reloj. Por eso es importante que sean rápidos, concretos y claros, precisos en ese tiempo, porque no vamos a tener prórroga, ¿ok? En 5 minutos. Transcurrida esa señal, vamos a tener esta otra señal que va a indicar que tienen 5 minutos el jurado para hacer sus preguntas. No es necesario que todos hagan una pregunta. Pueden deliberar y pensar quién es la persona que en representación de ustedes vaya a hacer esa inquietud, o si alguno quiere abstenerse en algún emprendimiento de hacerlo, ya saben que están en su derecho, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Explicada la